Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ven en ese titular tan jugoso que seguramente captó su atención, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado haciendo vibrar las redes sociales, encendiendo debates apasionados y, para muchos, dejando la boca abierta con una mezcla de sorpresa y euforia. Si hablo de esa noticia que ha puesto a temblar los cimientos del mundo del espectáculo, una noticia que involucra a dos de nuestros actores turcos favoritos, dos nombres que resuenan con fuerza en cada rincón del planeta donde el talento turco deja huella: Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, cada pista que hemos podido recopilar, y lo que probablemente está ocurriendo tras las cámaras de esta esperadísima colaboración. Y antes de que se me olvide, para que no se pierdan ni un ápice de esta aventura informativa, si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar esa campanita que les avisará de todas nuestras próximas publicaciones. Así que pónganse cómodos, busquen su bebida favorita, y que la aventura de hoy, este análisis profundo de un regreso que muchos anhelaban, comienza ya. La verdad es que desde hace un tiempo, mucho antes de que esta noticia oficial rompiera el Internet, las especulaciones alrededor de Can Yaman y Demet Özdemir no han cesado. Son una pareja que en su momento enamoró a millones de fans por su química innegable, esa chispa que saltaba de la pantalla y conquistaba corazones en la serie Erkencikus. ¿Quién podría olvidar esos momentos, esa conexión tan palpable, esa dulzura y pasión que hacía que todos suspiráramos en cada episodio, soñando con que esa ficción se convirtiera en realidad? Pues bien, parece que el destino, o quizás el intrincado juego del trabajo y las oportunidades profesionales, han vuelto a cruzar sus caminos de una manera que pocos anticipaban, y justo ahora, a principios de diciembre de 2025, emerge esta noticia bomba que ha sacudido los cimientos de las revistas del corazón, los foros de fans más acérrimos y los portales de noticias de entretenimiento a nivel mundial. Los detalles iniciales, como suele suceder en estos casos de primicias jugosas, son un poco escasos, casi como un aperitivo que nos deja con más hambre. Pero lo que sí sabemos con certeza es que está intrínsecamente relacionado con un nuevo e ilusionante proyecto profesional. Se habla de una colaboración de gran envergadura, un reencuentro que muchos fans pedían a gritos, que soñaban y que ahora parece ser una realidad tangible, una que podemos tocar y sentir la emoción. Imaginen la expectación, la adrenalina que recorre a los seguidores al pensar en verlos juntos de nuevo, pero esta vez, ¿en qué contexto? Será una nueva serie de televisión que nos atrapará capítulo tras capítulo, que nos hará olvidar el mundo exterior. Quizás una película con un guión audaz, que explore facetas diferentes de sus personajes, que los saque de su zona de confort y nos muestre nuevas dimensiones de su talento actoral. Las posibilidades son infinitas y es precisamente esa incertidumbre, ese velo de misterio, lo que alimenta la curiosidad y la pasión de todos nosotros. Lo que sí puedo adelantarles, basándome en las filtraciones de fuentes cercanas a la producción, en los comentarios de insiders del medio y en el análisis de las tendencias actuales del mercado audiovisual, es que este proyecto no es algo menor, no es un proyecto cualquiera. Se trata de una producción ambiciosa, con un presupuesto considerable que promete efectos visuales de vanguardia, escenarios espectaculares y un equipo de primer nivel que incluye a guionistas, directores y técnicos de renombre internacional. Y la inclusión de nombres tan potentes como Can Yaman y Demet Özdemir no es, en absoluto, una casualidad. Sus nombres solos por sí mismos garantizan una audiencia masiva, un fenómeno de masas que trasciende fronteras. Y el hecho de que compartan pantalla una vez más, que se reencuentren en un mismo set de grabación, solo multiplica ese interés, lo eleva a la enésima potencia. Piensen en el poder de convocatoria que tienen individualmente, en la legión de seguidores que cada uno arrastra, y ahora, juntos, la bomba de rating y de comentarios está más que asegurada. Pero aquí viene lo verdaderamente interesante, el punto álgido de este análisis. ¿Qué significa este reencuentro profesional para su relación personal? Sabemos que tras su conocido noviazgo en el pasado, ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos individuales. Can Yaman ha estado explorando oportunidades internacionales con una voracidad admirable, conquistando mercados en Italia, donde se ha convertido en un ídolo, y otras partes de Europa, e incluso incursionando en proyectos de mayor envergadura que lo han catapultado aún más a la fama mundial, consolidándolo como un referente del talento turco en el extranjero. Por otro lado, Demet Özdemir ha seguido consolidando su carrera en Turquía,
participando en dramas que han sido aclamados por la crítica y celebrados por el público, demostrando una madurez y una profundidad interpretativa que la han posicionado como una de las actrices más cotizadas de su país. Entonces, ¿cómo encajan estas dos estrellas, ahora con trayectorias tan consolidadas, con experiencias vitales distintas y con un bagaje profesional aún más rico, en un mismo set de grabación? ¿Habrá una tensión profesional interesante que se traduzca en actuaciones más intensas? ¿Una complicidad renovada, basada en la madurez y el respeto mutuo? ¿O quizás una distancia cordial y estrictamente profesional, enfocada en entregar lo mejor para el proyecto? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son un misterio envuelto en expectativas. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con total seguridad, basándonos en la historia y en el arte, es que la química que demostraron en Erkencicus fue algo especial, algo que trascendió la pantalla. Y si logran replicar esa magia, o incluso superarla, si son capaces de canalizar esa energía en un nuevo contexto, estamos ante la promesa de un nuevo éxito rotundo, de un fenómeno cultural que marcará la temporada. Se rumorea, y los susurros en los pasillos de la industria son cada vez más fuertes, que el guión es particularmente emocionante, con tramas complejas, giros argumentales inesperados y personajes que permitirán a ambos actores explorar registros diferentes a los que nos tienen acostumbrados. Imaginen a Can Yaman, conocido por sus papeles carismáticos y enérgicos, sumergiéndose en un rol más introspectivo, un personaje con profundidades psicológicas que lo desafíen. O a Demet Özdemir, que nos ha cautivado con su dulzura y su fortaleza, desatando una fuerza interpretativa que aún no hemos visto completamente, mostrando una faceta más oscura, más compleja, más vulnerable o más poderosa. Las posibilidades de crecimiento artístico para ambos son enormes con un proyecto de esta magnitud, una oportunidad de reinventarse y de demostrar la amplitud de su talento. Y no podemos olvidar el factor más importante, el motor que impulsa a estas estrellas, el factor fan. La legión de seguidores que admiran a Can Yaman y Demet Özdemir es inmensa, una comunidad global que los ha apoyado incondicionalmente a lo largo de sus carreras. Ellos han estado esperando este momento, soñando con verlos juntos de nuevo, recreando esa magia que los hizo famosos. Esta noticia es sin duda un regalo para ellos, un sueño hecho realidad. Las redes sociales ya están que arden, explotando con hashtags dedicados, teorías sobre la trama que se propagan como la pólvora, memes, fanart y por supuesto mucha emoción. La interacción entre los fans y la forma en que reciben y comparten la información es, en sí misma, un termómetro del impacto de esta noticia, una prueba irrefutable del amor y la admiración que generan estos dos artistas. Además, es importante mencionar el contexto de la industria del entretenimiento turco, que no para de crecer a un ritmo vertiginoso y de exportar talento a nivel mundial. Proyectos de esta magnitud, protagonizados por figuras tan reconocidas, no solo benefician a los actores involucrados, sino que también fortalecen la imagen de Turquía como una potencia en la producción de series y películas de alta calidad. Can Yaman y Demet Özdemir son, en este sentido, embajadores de este fenómeno, y su colaboración en un proyecto tan destacado sin duda impulsará aún más esta tendencia, abriendo puertas a nuevas oportunidades y a una mayor proyección internacional para el cine y la televisión turcos. Por ahora, los detalles específicos sobre la trama, el título oficial de la producción y la fecha de estreno siguen siendo confidenciales, guardados bajo 7 llaves por el equipo de producción, que sin duda está trabajando arduamente para mantener el factor sorpresa y generar la máxima expectación. Sin embargo, esto solo aumenta la intriga y el morbo. Los portales de noticias de entretenimiento, los blogs especializados y los foros de fans están constantemente buscando nuevas pistas, analizando cada declaración, cada fotografía que pueda dar una señal, cada movimiento de sus redes sociales. La caza de la noticia está abierta, y todos estamos expectantes. ¿Qué más podemos imaginar? Quizás se trate de una historia de amor épica, con obstáculos insuperables y un romance que nos haga suspirar. Tal vez sea una comedia romántica moderna, llena de diálogos ingeniosos y situaciones divertidas. O incluso un drama con tintes de misterio, que mantenga la tensión en cada escena y nos haga adivinar hasta el último momento. La versatilidad de ambos actores nos permite soñar con escenarios muy diversos, y esa es parte de la magia. Lo que es seguro es que la expectativa está por las nubes y la presión sobre ellos, sobre el equipo de producción, será enorme para cumplir con las altísimas expectativas generadas. Pero estoy convencido de que están preparados para afrontar este desafío con profesionalismo, con pasión y con la certeza de que van a entregar un trabajo excepcional.
Y hablemos de los posibles desafíos, porque el camino hacia el éxito rara vez está exento de ellos. Trabajar juntos de nuevo después de una relación personal que terminó, siempre conlleva sus matices. Las dinámicas interpersonales pueden ser complejas y la profesionalidad es clave. Sin embargo, los profesionales de la actuación, aquellos que dedican su vida a dar vida a personajes, están acostumbrados a dejar las diferencias personales a un lado para centrarse en el arte, en la entrega del personaje, en la construcción de la escena. La madurez que ambos han adquirido en sus carreras, la experiencia acumulada y el respeto mutuo que sin duda existe, seguramente jugarán a su favor. Podríamos ver una relación profesional sólida, enfocada en dar lo mejor de sí mismos para el proyecto, en apoyarse mutuamente y en crear una sinergia que se traduzca en actuaciones memorables. Por otro lado, la nostalgia juega un papel importantísimo en la conexión con los fans. Los seguidores recuerdan con cariño su tiempo en Erkénticos, ese primer amor televisivo que marcó a una generación. Esta nueva oportunidad les permite revivir esa conexión, pero desde una perspectiva diferente, más madura, más enriquecedora. Podríamos ver un Can Yaman más seguro de sí mismo, con una presencia escénica aún más imponente. A Demet Özdemir, consolidada como una fuerza interpretativa, quizás más audaz, más experimental. Y juntos, con la suma de sus experiencias y talentos, crear algo aún más potente, más impactante, que trascienda incluso el recuerdo de Erkénticos. En fin, mis amigos, la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a compartir pantalla es, sin duda, uno de los acontecimientos más emocionantes del entretenimiento en este finales de 2025. Es el tipo de noticia que nos recuerda porque amamos el mundo del espectáculo, por las sorpresas que nos depara, por las historias que nos hacen soñar y emocionarnos, y por la magia inigualable que dos talentos juntos, con una química aprobada y un carisma arrollador, pueden crear. Estamos ante el inicio de algo grande, algo que seguramente estaremos comentando durante mucho tiempo, analizando cada detalle, cada actuación, cada guiño. Las redes sociales ya están inundadas de comentarios, y la expectación es palpable, se siente en el aire, en cada mensaje que leemos. Es el tipo de noticia que genera debate, que une a los fans en una comunión virtual, y que mantiene a todos al borde de sus asientos, esperando con ansias el momento en que podamos ver el resultado final de esta esperada colaboración. Y ahora, después de este extenso análisis, me encantaría saber su opinión, su perspectiva sobre esta noticia que nos ha emocionado a todos. ¿Qué les parece este reencuentro tan esperado? ¿Qué tipo de proyecto creen que estarán haciendo? ¿Qué género les gustaría verlos interpretar juntos? ¿Están tan emocionados como yo, o quizás incluso más? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir la energía de nuestra comunidad. Compartan este vídeo si también creen que esta es una noticia fantástica, si quieren que todos sus amigos y conocidos se enteren de este regreso triunfal. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y formar parte de esta increíble familia. No se olviden de darle a me gusta si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo y emocionante. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por esta impactante noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades, más análisis y más contenido interesante que les haga vibrar. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Que la magia del cine y la televisión los acompañe siempre.